Bueno, hoy vamos a estar viendo el mensaje a la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3:14 hasta el versículo 22. Biblia abierta, lapicera en mano. Amén. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la desnudez de tu vergüenza, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. En este mensaje podemos ver que no hay elogios para esta iglesia. Para las demás al menos sí hay elogios. Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu arduo trabajo, pero tengo contra ti algunas cosas. O sea, hay algunos elogios, pero también hay algunas cosas que el Señor reclama, las cuales tenían que corregir. Pero esta iglesia, el Señor no la elogia en nada, al contrario, la reprende. Amén. Dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. O sea, encontramos que no hay elogios en esta iglesia, sino que lo que hay es una reprensión en contra de esta iglesia. Escuche, la Odisea se deriva del griego y significa justicia o juicio del pueblo. La ciudad fue fundada por el rey seleucida Antíoco II Teos en el siglo III a.C. La ciudad recibió ese nombre en honor a su esposa llamada Laodicea. La Odisea se convirtió en una ciudad importante en la región, conocida por su comercio y riquezas. Se encontraba muy bien ubicada entre dos carreteras muy importantes. Una daba hacia el oeste y la otra hacia el este. O sea, estaba muy bien ubicada entre dos carreteras. Una daba hacia el este y la otra hacia el oeste. Y ella se encontraba en medio de estas dos carreteras. Amén. Era una ciudad próspera en la provincia romana de Asia. La Odisea era un centro famoso e importante por sus textiles de lana y algodón, así como su medicina. Además, se dice que ellos eran un centro bancario para las demás ciudades, por eso eran ricos y prósperos. Contaban con 3 grandes industrias: finanzas, centro bancario y jurídico. 2. Textiles de lana
y con estas se hacían vestidos y alfombras muy codiciables en la época. Número 1, finanzas. Contaban con un centro bancario y jurídico. Número 2, textiles. Lana, y con estas se hacían vestidos y alfombras muy codiciables en aquella época. Y 3, medicina. Contaban con una escuela de medicina que producía colirio para los ojos. A pesar de que esta iglesia era rica y próspera, debido a la ciudad, o sea, debido a la posición geográfica que se encontraban, ellos no tenían agua potable, sino que recibían agua a través de un sistema de acueducto, el cual transportaba agua desde 2 fuentes distintas, incluyendo agua caliente y agua fría. Sin embargo, al llegar a la Odisea, o sea, al llegar el agua a la Odisea, a menudo llegaba tibia y con sedimento, o sea que llegaba contaminada, llegaba sucia, lo que la hacía contaminada. No era ni caliente ni fría, lo que la hacía inservible para beberla. Esta agua, al ser transportada por varios kilómetros, no llegaba caliente como las aguas que recibía de Hierápolis. De Hierápolis, esta recibía aguas termales. Y dice, ni fría como las aguas de Colosas. Las aguas de Colosas eran aguas frescas por este sistema de acueducto, por lo cual no servían ni siquiera para refrescarse, ya que al llegar a la Odisea, el agua llegaba contaminada y sucia, y llegaba tibia. ¿Por qué? Porque se mezclaba el agua la una con la otra, o sea, entraba agua fresca y aguas termales, y al mezclarse por este sistema de acueducto, llegaba tibia. Amén. O sea que no llegaba ni fría ni caliente. Dice, esta agua al ser transportada por varios kilómetros no llegaba caliente como las aguas que recibía de Hierápolis, ni fría como las aguas que recibía de Colosas. Amén. Versículo 14 dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Aquí es donde algunos se confunden y creen que al decir el principio de la creación es como que Jesús fue creado en ese momento, antes de la creación. Cuando en realidad lo que quiere decir es que en Él fueron creadas todas las cosas. Amén. Ahora lo vamos a ver. En contraste con la iglesia que no es fiel, porque Él le dice, he aquí el testigo fiel y verdadero. En contraste con esa iglesia que no era verdadera, no era fiel con el Señor. Jesús es el creador de todas las cosas y en Él fueron hechas. O sea que en Él fueron hechas toda la creación, en Él y para Él. Vamos a ver primera de Juan 1:1-3. Si quieren ir anotando. San Juan 1:1-3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. En el principio era la palabra, y el verbo, la palabra, era con Dios. Y el verbo era Dios. Y el verbo, la palabra, era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús existe desde siempre, junto con el Padre. Jesús no fue creado. Amén. Él no es el principio de la creación. Lo que quiere decir es que en Él fueron hechas todas las cosas. En Él no hay sombra de variación. ¿Por qué? Porque dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. O sea, en Él no hay sombra de variación. ¿Por qué? Porque Él es sí y amén. Él no nos dice sí y luego nos dice no.
sino que Él es sí y amén. O sea que Él es inmutable. Él no tiene doble ánimo. Él es el testigo fiel. Amén. Versículo 15. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La pregunta es, ¿por qué el Señor le dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca? Escuchen, porque todo lo que es tibio resulta desagradable al paladar. Ejemplo, el agua fría es gustosa, ¿o no? Al igual que el agua caliente. Pero el agua tibia se vomita, ya que es desagradable y carece de sabor. Así ocurre con el ser humano. Es mucho más agradable un pecador sincero que un cristiano hipócrita. Amén. Por tanto, el Señor hacía referencia con estas palabras para subrayar la temperatura espiritual de la iglesia de la Odisea, ya que ellos entendían a la perfección lo que significaba vomitar el agua tibia de su boca. Al beber ellos esta agua, la vomitaban de su boca, porque era desagradable. Ellos querían refrescarse, no podían, debido a que el agua estaba tibia. Por lo tanto, el Señor le dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea que algo tibio no es agradable. Si usted va a tomar un vaso de té o una taza de té, la va a tomar caliente o lo puede tomar frío, pero tibio es desagradable. Si usted quiere refrescarse, tanto bebiendo como para echarse agua encima, ¿qué va a querer? Agua fría. Y si estuviera en tiempo de frío, ¿qué buscaría? No hirviendo, sino agua calentita, no agua tibia, porque no llegaría a cumplir el deseo de la persona o el hecho. Amén. Entonces el Señor les hace estas referencias conforme a lo que ellos estaban atravesando, ya que ellos entendían bien lo que era vomitar algo de su boca. Amén. Versículo 17, le dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Escuchen, ellos consideraban equivalente el aumento de los bienes materiales con las bendiciones espirituales, las cuales no es así. Ellos creían que porque eran ricos y prósperos en lo exterior, eran las bendiciones espirituales. Y de esta manera hay muchísimos en la actualidad que creen que porque tienen comida, bebida, auto, casa, dinero, salud, están bien bendecidos. Pero la bendición no pasa por lo material. Sí, es una bendición tener casa, tener comida, tener nuestros hijos sanos. Pero no es una bendición espiritual. En todo caso son añadiduras. Yo tengo casa, tengo auto, tengo plata, tengo comida en mi heladera, en las alacenas. Mis hijos están bien, yo no necesito más nada. ¿Qué le dice el Señor? Pobre, miserable, ciego y desnudo. Escuchen, aunque ellos eran ricos en lo exterior, eran pobres espiritualmente.
De modo que ellos no podían decir al paralítico o al enfermo, levántate y anda. Porque no tenían esto, ellos tenían lo exterior nada más. Y confundían lo exterior con lo interior. El Señor le dice pobres. ¿Por qué? Porque eran pobres espirituales. Aunque tenían todo, escuche, aunque lo tenían todo en lo exterior, no tenían nada. ¿Sabe por qué? Porque no lo tenían a Él. No tenían al Señor en primer lugar. Ahora, hay personas que no tienen lo exterior, pero tienen a Dios en primer lugar, lo tienen todo. Como la iglesia que ya vimos anteriormente, la cual el Señor le dice, tú eres pobre, pero eres rico. Bueno, a esta le dice pobre. Ellos decían ser ricos, pero el Señor le dice pobres. Amén. O sea que eran tan pobres espirituales que no podían decir al paralítico, al enfermo, recibe la sanidad, sé sano, levántate y anda. No contaban con esta riqueza espiritual. No contaban con esta riqueza espiritual, con la llenura. Amén. Escuche, abrí un paréntesis acá. Del mismo modo, en la actualidad hay iglesias que tienen plata y oro, pero carecen de tesoros espirituales. Usted va a ver iglesias llenas, enriquecidas, pero carecen del tesoro espiritual. Aunque tengan todo lo exterior, aunque sean ricos, tengan plata y oro, no tienen nada. No tienen nada. Porque la mayor riqueza es tener al Señor en el corazón. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Amén. Esta iglesia, como muchas en la actualidad, no estaba consciente de su pobreza espiritual. No estaban entendiendo, ellos creían ser ricos, pero no estaban entendiendo que ellos eran pobres espirituales. Ellos decían ser ricos y de ninguna cosa tengo necesidad. El Señor les dice, desgraciado, desventurado, desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La palabra desventurado es desgraciado. También le dice ciego. Ser ciego, escuchen, ser ciego es una gran desgracia, pero la peor desgracia es la que vive aquel que no quiere ver su propia condición. Voy a volver a repetir esto. Ser ciego es una gran desgracia, pero la peor desgracia es la que vive la persona que no quiere ver su propia condición. Amén. Versículo 18. Le dice, por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas, para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. ¿Por qué le dice el Señor esto? Porque en el versículo 17 dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto te aconsejo que de mí, compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas, para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Escuchen, que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, es una expresión simbólica, y no significa el oro corriente, o sea, el oro material, o las monedas que habíamos visto anteriormente. ¿Recuerdan? El cual servía para pagar, comprar y vender. ¿Sí lo recuerdan? O sea, dice, es una expresión simbólica, no significa el oro corriente. El oro de Dios, escuchen bien, el oro de Dios es la fe que nos enriquece espiritualmente. El oro de Dios, el tesoro de Dios, la riqueza de Dios
es la fe, la cual nos enriquece espiritualmente. Vamos a ver primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, y la vamos a leer en la versión TLA. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro, así como la calidad del Recuerdan oro. que fe es confianza. Volvemos a leer. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro, así como la calidad del oro se pone a prueba en fuego. La confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tenían en Dios. Que la fe es indestructible. El oro se puede destruir, pero la fe no se puede destruir. Escuchen, la confianza, la fe que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba. De la misma manera que el oro y la plata es probado por fuego, así también es probada nuestra fe por fuego. Amén. ¿Cómo? Con los problemas, con las dificultades, con lo que uno atraviesa día a día. Si ustedes pasan la prueba, su fe será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir, pero su fe será más valiosa que el oro. Cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza, o sea, de la fe que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. ¿Podemos decir gloria a Dios? O sea que vamos a hacer nuestra fe va a ser probada por fuego, atravesando problemas, dificultades, atravesando aflicciones. Pero nuestra fe es más valiosa que el oro. El oro se puede destruir, pero nuestra fe es más valiosa, ya que no se puede destruir. Escuche, solamente de Cristo se puede comprar este oro espiritual. ¿Cómo? Esto se obtiene no con dinero, sino con el arrepentimiento genuino mediante la fe, que proviene del oír la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír. ¿Qué cosa? La palabra. Leamos Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír. La fe es por el oír. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y el oír la palabra de Dios. También se obtiene por el recibimiento del Espíritu Santo. Esta fe también se obtiene por el recibimiento, al recibir al Espíritu Santo. Y por la oración. Veamos 1 Corintios 12:9. Y luego Lucas 17:5. A otro. Fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por medio del Espíritu. Amén. O sea que al recibir el Espíritu Santo recibimos la fe. Y la fe es más valiosa que el oro. Leamos Lucas 17:5. Y esto es por medio de la oración. También se recibe por medio de la oración genuina, sincera. Amén. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Ellos estaban hablando ¿con quién? Con Jesús. Aumentanos. Y el hablar es orar.
El orar es hablar con el Señor. ¿Lo volvemos a leer? Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. ¿Qué estaban haciendo? Estaban hablando con el Señor. ¿Qué le estaban pidiendo? Por medio de tu clamor, por medio de tu oración, por medio de la charla, por medio de la intimidad que tú tienes con el Señor, le puedes pedir que te aumente la fe. O sea que por medio de la oración viene la fe también. Uno recibe la fe. Ellos le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Escuchen, quien posee este oro de la fe, aunque materialmente sea pobre, es rico espiritualmente y heredero del reino de Dios. Yo voy a volver a leer esto. Quien posee este tesoro, ¿qué tesoro? La fe. Aunque materialmente en lo exterior sea pobre, será rico espiritualmente. Porque la mayor riqueza o la riqueza es la fe. Y es espiritual. Amén. Dice que quien posee este oro de la fe será rico espiritualmente y heredero del reino de Dios. Veamos Santiago 2:5. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿Cómo dice ahí? ¿Ricos? En fe. No dice ricos en lo exterior. Porque esos son añadiduras. La riqueza no está en la añadidura. La riqueza está en lo espiritual. Vamos a volver a leer ese texto. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que aman? A los pobres. O sea, estaba diciendo a los pobres en espíritu. Para que sean ricos en fe y herederos. ¿De qué? Reino. Del reino. ¿Qué palabra? Santiago 2:5. Volvamos a leerlo, por favor. Hermanos míos amados, oíd. El Señor nos está hablando a nosotros. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que aman? Wow. ¿Cuántos quieren ser herederos del reino? ¿Cuántos quieren esa riqueza espiritual? ¿O prefieren las añadiduras, las riquezas que ofrece este mundo? ¿Qué es lo que prefieren? ¿La riqueza espiritual? Porque el Señor les llama pobres, miserables, ciegos y desnudos, teniendo riquezas terrenales. Porque la riqueza no es terrenal, sino que es espiritual. ¿Y cuál es la riqueza? Nuestra fe. Nuestra fe es la riqueza. Amén. Escuchen. Las bendiciones y dones espirituales de Dios se obtienen mediante la fe que nos enriquece. Las bendiciones y los dones se obtienen mediante la fe, la cual nos enriquece. Escuche, el Señor también les recomienda comprar de Él vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de su desnudez. Una de las mayores vergüenzas es que la persona sea vista desnuda. Por eso es que nos cubrimos, ¿no? Porque es una vergüenza andar desnudo. Por eso el Señor le dice que comprara de Él vestiduras blancas para que no se descubriera la vergüenza de su desnudez. Cabe destacar que aunque ellos contaban con una industria textil, la cual fabricaba ropa, el Señor les llamaba desnudos, ya que ellos no estaban revestidos del Señor. Aunque ellos fabricaban esta ropa, y probablemente usaban esta ropa, el Señor les llamaba desnudos.
es que la riqueza no es lo que los ojos naturales ven, sino que es aquello que no se puede ver con ojos naturales, sino con lo sobrenatural. La riqueza es la que nosotros no vemos, pero creemos que existe y que recibimos en Cristo Jesús. Amén. Las vestiduras blancas es la justicia del Señor y de los santos, porque Él le dice que comprar de Él vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de su desnudez. Recuerdan que lo blanco significa pureza, santidad. El Señor les recomienda que compraran de Él estas vestiduras. Y las vestiduras blancas significan la justicia del Señor y la justicia de los santos. Veamos Apocalipsis 19:8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Hablando de la novia, está hablando de la novia, está hablando de la iglesia. A ella se le ha concedido. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. De los santos. O sea que las vestiduras blancas es la justicia, las acciones de los santos. Amén. Esto significa el perdón de nuestros pecados mediante la sangre de Jesucristo. Estas vestiduras significan el perdón de nuestros pecados mediante la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 7:14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces esto significa el perdón de nuestros pecados. Significa el perdón de los pecados. ¿Mediante la sangre de quién? De Cristo Jesús, del Cordero inmolado. Por último, el Señor recomienda: unge tus ojos con colirio para que veas. Colirio para los ojos es la llenura del Espíritu Santo, que ilumina los ojos del corazón para que pueda ver las acciones espirituales. Voy a volver a leer esto. Por último, el Señor le recomienda: unge tus ojos con colirio para que veas. Colirio para los ojos es la llenura del Espíritu Santo, que ilumina los ojos del corazón para que pueda ver las cosas espirituales. Efesios 1:17-18. Efesios 1:17-18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¡Wow! Poderoso. De esta manera usa el Señor su ejemplo, ya que la Odisea contaba con una escuela de medicina. ¿Qué ejemplo? El de ellos mismos. El Señor usa su ejemplo, el de ellos. Claro, ya que ellos contaban con una escuela de medicina, conocida por su colirio que hacía para la vista. Aunque ellos vendían o producían este colirio, el Señor le dice: unge tus ojos con colirio. Usa su propio ejemplo, o sea, el ejemplo de ellos mismos,
O sea que ellos entendían bien qué les estaba hablando el Señor. Primero con el agua, con las vestiduras, con el colirio. El Señor, con su propio ejemplo, les estaba hablando para que ellos entendieran el mensaje del Señor. Amén. De esta manera usa el Señor el ejemplo de ellos, ya que la Odisea contaba con una escuela de medicina conocida por su colirio que hacía para la vista. A pesar de que ellos producían este colirio para la vista, el Señor los llama ciegos. ¿Cómo es posible? Ellos producían este colirio para la vista, pero el Señor los llama ciegos. Por eso recomendó a la iglesia ungir sus ojos con colirios. Acabamos de mencionar que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver su propia condición. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Cómo el Señor va a castigar? Yo reprendo y castigo a los que amo. ¿Por qué? Porque es Padre. Y todo padre castiga a su hijo para bien. Y no le va a castigar porque sí. El castigo viene cuando el hijo se porta mal. El Señor castiga cuando el hijo se porta mal. Nos pega ese tirón de oreja. ¿Y por qué lo hace? ¿Porque el Señor es malo? Por amor. Para corregirnos del error. Cuando un padre corrige al hijo, no es para hacerle daño, es para hacerle un bien, para que el hijo no se pierda y no crezca en el error. Porque la perdición será para el hijo, porque el padre intenta corregirle. ¿Cómo? ¿De qué forma? Castigándole. Penitencia, disciplina. Yo reprendo y castigo a los que amo, por amor lo hace. A los que amo. Un padre que castiga a su hijo no lo hace porque sí, lo hace porque le ama. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Celoso de qué? De lo santo. Celoso de lo santo. Que no puede ser corrompido, que no puede ser contaminado, sino que debemos de ser celosos por las cosas del Señor. Celosos para no contaminar la santidad. Celosos para no contaminarnos. Nosotros le pertenecemos a Él. Todo nuestro ser. No es solo lo espiritual que debo de guardar y con mi cuerpo hago lo que quiero. Sino todo nuestro ser tiene que ser guardado irreprensible, nada de qué acusarse, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La iglesia moderna necesita desesperadamente arrepentirse de su rebelión contra el orden divino de Dios. Porque el Señor le dice, yo reprendo y castigo a los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Este arrepentimiento genuino es el que necesita la iglesia en la actualidad. Y volverse al Señor, ya que se rebeló en contra de los estatutos divinos del Señor. Según el Evangelio, debe ser la renovación de todo ser humano y un cambio de vida total. O sea que debe ser la renovación de todo ser humano. Y la renovación debe ser por completo, no a medias. Acabamos de decir que el Señor nos advierte y nos dice que todo nuestro ser tiene que ser guardado por completo, irreprensible. Todo nuestro ser. Nosotros somos tripartitos, ¿lo recuerdan? Cuerpo, alma y espíritu. Que todo nuestro ser sea guardado irreprensible. ¿Para quién? Para el Señor. ¿Cómo debemos de vivir? En santidad. ¿A quién debemos agradar? Al Señor. Guardando todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu.
No podemos hacer con nuestro cuerpo lo que queremos porque es templo del Espíritu Santo. Debemos de guardar también el alma, el depósito y también el espíritu. Es por eso que la iglesia necesita desesperadamente arrepentirse de su rebelión contra el orden divino de Dios. Sin arrepentimiento no es posible tener el oro de la fe, la vestimenta espiritual, ni el colirio para los ojos. Si no hay arrepentimiento no podremos tener el oro de la fe, la vestimenta espiritual, el colirio para los ojos. Porque Dios no oye a los pecadores sin arrepentimiento. Juan 9:31. Dios no oye a los pecadores que no se arrepienten. Leamos. Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Santo. O sea que tiene que haber un cambio total y un cuidado de santidad. ¿Cómo debemos de guardarnos? Irreprensibles para la venida del Señor. O sea que tiene que haber un cambio total, un estilo de vida rendido al Señor. Y eso se tiene que ver, eso se tiene que notar. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Hay personas, escuchen, hay personas que viven una doble vida. Hay personas que se mezclan con estas dos aguas y no son ni frío ni caliente, sino que son tibios. Hay personas que se mezclan. Escuche, hay cristianos que no se sabe si es mundano o cristiano, porque vive igual que vive el mundo, hace igual que hace el mundo. No se puede notar una diferencia, no se puede ver una diferencia en ellos, porque no hay un cambio total. No se puede ver una nueva criatura en ellos. ¿Por qué? Porque no han cambiado su estilo de vida. Y el verdadero cristiano tiene un nuevo, o debería de tener, un nuevo estilo de vida, una vida rendida a Dios. Se tiene que marcar la diferencia. ¿Quién es cristiano y quién es el mundano? Se tiene que notar cuando el cristiano es cristiano y el mundano, mundano. Pero se mezcló tanto que no se puede distinguir quién es el cristiano y quién es el mundano. Pues la iglesia se mezcló con el mundo. Nosotros los hijos de Dios, nosotros los verdaderos cristianos, tenemos que marcar la diferencia. No podemos escuchar lo que escucha el mundo. No podemos hablar lo que habla el mundo. No podemos prestar oído a lo que presta oído el mundo. No podemos apoyar lo que apoya el mundo. De modo que si alguno está en Cristo, dice la palabra, nueva criatura es. Las cosas viejas, todas son. Entonces no podemos vivir como vive el mundo, sino que tenemos que marcar la diferencia. Si somos cristianos, eso se tiene que ver. Eso se tiene que notar. Tiene que haber un cambio total. Sin arrepentimiento no es posible obtener el oro de la fe, la vestimenta espiritual, ni el colirio para los ojos, porque Dios no oye a los pecadores que no se arrepienten. El verdadero arrepentimiento es la entrega absoluta y total de uno mismo a Dios. O sea, tiene que ser la entrega absoluta y total. No se entrega al Señor en partes. No puede servir a dos señores, o frío o caliente. Amén. Según el Evangelio debe ser la regeneración de todo ser humano. Tiene que ser un cambio, un estilo de vida total. Cambiado. No puede vivir como vivía antes. Ya el Señor hizo de él una nueva criatura. No puede volver atrás. Amén. Dios perdona y recibe a la persona cuando hay arrepentimiento. La recibe por criatura suya, le otorga su gracia y le hace heredero suyo
por la eternidad. Yo estoy a la puerta y llamo, le dice el Señor, versículo 20. Dice, "He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo". Qué hermosa palabra, ¿no? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Precioso el mensaje, pero hay que entender lo que el Señor está diciendo en el mensaje. Porque el Señor le está diciendo, yo estoy a la puerta y llamo. Uy, el Señor me dijo, estoy a la puerta y llamo, que si alguno abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué hermoso, precioso, sí, es hermoso y es precioso. Pero hay que entender el significado, el contexto de ese versículo. Yo estoy a la puerta y llamo, presenta a Cristo fuera de la iglesia. Yo estoy a la puerta. ¿Por qué está a la puerta y toca? Porque está afuera. Porque está afuera. Ustedes vinieron, ¿qué hicieron? Tocamos la puerta. ¿Y se les? Abrió. ¿Pero dónde estaban ustedes? Afuera. Ellos estaban saltando, alabando, glorificando, pero el Señor no estaba adentro. El Señor estaba afuera. Alguien que golpea y llama es que no está adentro, está afuera. Por eso el Señor le dice, aquí yo estoy a la puerta, ustedes están haciendo culto, todo lo que quieran, pero estoy tocando acá afuera, déjenme entrar. Me están alabando a mí, pero yo no estoy ahí adentro. ¿A quién están alabando? Ustedes me tienen afuera a mí. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo estoy a la puerta y llamo. Presenta a Cristo fuera de la iglesia, no dentro. Cristo estaba afuera tocando. Si me escuchan, déjenme entrar. Quiero recibir la alabanza. Parece que estaban alabando a la nada. ¿Por qué? Porque no tenían al Señor dentro. Su corazón estaba lejos. Aunque ellos estaban alabando, glorificando, estaban en la iglesia, pero ellos no tenían ese amor por el Señor, ellos no tenían a Dios en primer lugar. Parece que en sus reuniones semanales solo hacían bulla religiosa, cual les dificultaba oír la voz del Señor. Porque el Señor le dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, les estoy hablando, ¿alguien me escucha? Entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero hay tanta bulla en la iglesia, hay tanta bulla en las reuniones semanales, que se dificulta escuchar la voz de Dios, porque lo tienen fuera. Cristo no está dentro. De igual manera hay iglesias en la actualidad que exaltan, brincan y danzan, pero Jesús no está adentro, sino que está afuera, tocando la puerta. No lo tenían adentro. Y no está hablando dentro de un templo de 4 paredes, está hablando dentro del corazón, dentro de uno mismo. Amén. Cenaré con él, le dice, y él conmigo. ¿A quién? Al que oye su voz y le abre la puerta. Escuche, se refiere a que es el último tiempo, la última hora. ¿Por qué? Ya que él no dice desayunaremos, que comienza la mañana temprano, almorzaremos, ni merendaremos, sino que dice cenaré con él y él conmigo, ya que esta es la última iglesia y el último mensaje. Esta es la última iglesia, el último mensaje. El Señor le está diciendo, cenaré con él y él conmigo. ¿Sabe qué significa? Que es el último tiempo. Se acabó el día.
Se acabó el día. Estamos en la última hora. Cristo viene. Este es el último mensaje. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esto significa que el arrebatamiento está a punto de acontecer. Significa que este es el último llamado individual. Si alguno oye mi voz, de tantos que hay dentro de las congregaciones, el Señor dice, si alguno de ustedes oye mi voz, yo estoy a la puerta. Si alguno me oye y me abre la puerta, o sea, está hablando del corazón, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Amén. O sea que el Señor está hablando, le está hablando a la última iglesia. El último tiempo. Se acabó el día. Amén. Esto significa que el arrebatamiento está a punto de acontecer. El Señor hace un llamado individual. Si alguno oye mi voz, amén, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Escuchen, entraré a él significa que él no viene para regañar e irse, sino a habitar. Entraré a él. Él viene a quedarse. Él no viene a regañar. El Señor viene a quedarse. Él viene a habitar en nosotros. Y cenaré con él y él conmigo es símbolo de intimidad, amistad y pacto, ya que esto se hacía en el Medio Oriente. Ellos sabían bien qué les estaba diciendo el Señor. Claro, porque el Señor usa sus propias referencias, sus propios ejemplos, para que ellos entendieran lo que el Señor les estaba hablando. En aquel tiempo, cuando cenaban, cuando ya llegaba la noche y ellos cenaban, se quedaban horas hablando, tenían esa charla. Entonces, él quería esto, tener esa intimidad con esa ellos, relación. tener esa relación. El Señor quería tener esa amistad, esa relación, esa charla con ellos. Cenaré contigo, porque ellos se quedaban horas hablando después de comer. O sea, el Señor, al decirle esto, les estaba dando a entender que esto es símbolo de amistad. Él quería amistad, intimidad y pacto, ya que esto se hacía en el Medio Oriente, en aquel lugar. Ellos entendían a la perfección el mensaje que el Señor les estaba hablando. ¿Por qué? Porque el Señor usó sus propias características, las características de esta iglesia. Versículo 21, y ya estamos terminando. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Quién se sentará en el trono con Cristo? Aquel que venciere. Escuche, el Señor es justo y a los vencedores que se ven obligados a luchar en las peores condiciones, Él les ofrece la máxima y gloriosa recompensa, porque dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, pasado, como Él venció, y me he sentado con mi Padre en su trono. De la misma manera que Él venció y se sentó con el Padre, de la misma manera se sentará con Cristo Jesús todo aquel que venza. ¿Cuántos quieren esa recompensa? Escuche. Efectivamente, sentarse con el Señor en su trono es la mayor recompensa que todas las anteriores que veníamos viendo. Efectivamente, sentarse con el Señor en su trono es la mayor recompensa que las anteriores. Que el Señor nos haga sentar con Él en su trono es la mayor recompensa que el vencedor podrá recibir. Escuche, es cierto que hay que vencer a todos los deseos carnales. Sí, hay que vencer a los deseos carnales.
al mundo con toda su hermosura engañosa, al diablo con todas sus tentaciones. Es verdad que hay que vencer todo esto, pero así como Cristo venció y se sentó en el trono con el Padre, así nos sentaremos nosotros con Él, a todo aquel que venza. Versículo 22, ya terminamos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El lenguaje es claro. El Espíritu Santo está diciendo, vuélvase a Cristo y a la cruz, o frío o caliente, porque a los tibios lo vomitará de su boca. El Señor tolera más a los fríos que a los tibios. La pregunta es, ¿cómo está nuestra temperatura espiritual? Tiempo de calentar la temperatura espiritual. O frío o caliente. La Biblia dice, no apaguéis al Espíritu. No podemos servir a dos señores. La riqueza es la fe en Cristo Jesús. La riqueza no es lo material, lo que nuestros ojos ven, sino que es espiritual. Amén. Podemos decir amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor. Consulto. ¿Hay alguna duda? Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. ¿Se anima alguien a orar? Brinca. Oramos.